Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, siguiendo la gran colaboración de muchos profesionales que vienen a este podcast, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de nada vamos a saludar a mis compañeros Raúl Cetrán, Chema Arguedas, Javier Sola, David Barranco. Muy buenas a todos. Buenas tardes. Por supuesto, agradecer también la asistencia al profesor y doctor, en este caso, Jesús García Pallarés. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Agradecido yo por la invitación. Perfecto. Pues muchísimas gracias porque para nosotros es un placer que estés aquí en el podcast. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de Jesús García Pallarés. Para aquellas personas que no lo conozcáis, Jesús García Pallarés es actualmente profesor titular de la Universidad de Murcia, en la Facultad de Ciencias del Deporte. Es doctor en fisiología en dicha universidad. Además, también tiene las labores como director del grupo de investigación Human Performance y Sport Science. Y bueno, también tiene, pues, bueno, como él comenta, pues las tareas asociadas a ser decano de dicha facultad. Nos gustaría también que nos explicara un poco, bueno, a qué te dedicas en concreto, aparte de esta pequeña explicación un poquito, cuáles son tus gustos. Cuéntanos un poco. Bueno, pues repetir, ¿no? El agradecimiento que la invitación. Me encanta que podamos charlar un rato tranquilamente de lo que consideréis oportuno. Yo, bueno, llego aquí a la situación que acabas de describir con un paso, bueno, la verdad que por diferentes modalidades. Yo fui piragüista cuando en mi infancia, juventud y adolescencia. Y eso, bueno, me hizo interesarme mucho por el deporte de alto nivel. Después de pasar por los equipos nacionales, de conseguir resultados más o menos que me vinculó al alto nivel, pues nada más terminar la carrera me incorporé a la preparación del equipo nacional de piragüismo. Y eso, bueno, eso duró, creo que fueron fue el ciclo olímpico de Pekín. Después me vinculé al ciclismo a través de la Federación Española también con el equipo nacional de ciclismo en pista. Y después he estado más vinculado ya con la docencia universitaria, primero en el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio en Toledo, uno de los principales laboratorios que hay en este país, en el cual a mí me permitió formarme en la otra parte más importante, ¿no? que tiene esta profesión, que es la investigación. Y al paso de 4 o 5 años en el que continuaba trabajando con deportistas ya de distintas modalidades por la experiencia que había podido obtener junto con la investigación, si quieres, supongo que ahora comentaremos algunas cosas, pues me llevó a consolidarme como profesor de esta universidad, que es en la que finalmente pues ya me he asentado, no solo por el COVID, sino porque ya mi situación profesional me facilita no tener que estar viajando tanto, pero en contacto directo con el rendimiento deportivo desde distintas facetas, ¿no? En entrenamiento diario, cada vez con menos deportistas porque el tiempo es limitado, en la formación de grados y másteres y por supuesto en la investigación a través de ese grupo que has citado, del grupo de Human Performance and Sport Science, que lidero desde su creación y del cual me siento tremendamente orgulloso porque tengo ahí un equipazo que yo les llamo de entrenadores e investigadores que aplican todo lo que estamos descubriendo, todo lo que investigamos de otros investigadores como los que estáis aquí en pantalla o muchos otros nacionales e internacionales, ¿no? Por cierto, el máster de fisiología, el máster de alto rendimiento que hicimos Javi y un año, yo 2 años después, altamente recomendable a cualquiera que quiera dedicarse a esto del alto rendimiento en deportes cíclicos. Que vaya todo adelante. Ese es uno de los asuntos a los que más tiempo le dedicamos, ¿no? Y de que nos sentimos muy orgullosos también de que ese título ya no puede crecer más en cuanto a alumnos porque ya hace tiempo que limitamos, ¿no? el acceso, pero sí que sigue creciendo en cuanto a la satisfacción que tienen, para mí lo más importante, ¿no? que son los alumnos que están en el día a día
y que cada vez es más exigente. No porque Javier o porque Raúl, que lo cursaron, tuviesen menos nivel que los de ahora, porque eran alumnos excepcionales, pero lo cierto y verdad es que la calidad media, eso lo puede decir David y Javier, la calidad media del alumnado de este título es al acceso, no ya cuando salen, sino cuando entran, es la verdad que cada vez más alto y nos genera una demanda de estar actualizado, de que todo el profesorado esté a la última, bueno, es muy importante. Yo en mi caso... Quizás sea parte del éxito de ese programa, el que haya alumnos que exijan que se busque algo diferenciador y muy profesional y muy enfocado a lo que es el trabajo de campo, ¿no? Yo creo que es un poco el elemento diferenciador que puede tener el título con respecto a otros. Además bueno, es que yo clase y Javi que estamos aquí, pero vamos, que el profesorado también es una barbaridad. O sea, encontrar a tantos profesionales de tanta calidad, con tanta experiencia, con tanta investigación, con tanto trabajo de campo, pues es complicado encontrarlo. Entonces, bueno, pues ese es seguramente sea el secreto del éxito del programa. Personalmente... como alumno creo que fui de la segunda promoción, creo que sí, quizás, segunda promoción puede ser. Seguramente, Javier, no recuerdo, pero... Claro, ves el cartel de profesorado de la segunda promoción, que ya era muy bueno, y ves el cartel de ahora y te das cuenta de la evolución que ha tenido. Los alumnos de estas ediciones actuales están cursando como un 30% más de horas de clase que las primeras, porque no hemos quitado prácticamente nada y hemos ido incorporando lo que me ha ido demandando y lo que yo he ido observando que era necesario para consolidar. Luego hay especialidades, modalidades que no se abordaban prácticamente nada en los primeros años, como el trail, y ahora tenemos que tener unos módulos específicos para esto, las biomecánicas que crecen a una velocidad increíble, en fin. Bueno, hay cosas que se mantienen y otras que siguen creciendo para tratar de dar respuesta a la demanda profesional, porque ese es un poco el objetivo, ¿no? Lo ha dicho David. Tenemos que buscar, y esto es lo que yo le hecho en falta de otros títulos, y mirad que soy decano y que tengo cierta capacidad de trabajo en estas cosas, pero he hecho en falta la maniobrabilidad para formar profesionales en el día de mañana. Yo personalmente y con todos los compañeros que tengo, para mí fue un cambio total en mi profesión y muchos compañeros que salen de ahí, pues es o sea, un cambio radical. Una vez que sales del máster, te cambia un poco la vida como profesional si te dedicas a esto. Yo eternamente agradecido, Jesús, a la primera clase esa de... A mí esto que me decís y que me transmiten algunos alumnos, pues es una tremenda satisfacción, porque la verdad que le dedico muchísimas horas y esfuerzo mío y de un grupo muy numeroso de gente, porque el grupo que tengo detrás para que todo eso pueda salir es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues eso es la verdad que nos satisface. Pues fenomenal. Bueno, pues después de sobre todo haber explicado ya esta pequeña introducción de quién es Jesús García Pallarés, bueno, yo creo que ya que, como hemos comentado anteriormente, Jesús, conoces el formato del podcast, ahora vamos a realizar una serie de preguntas en un ambiente, pues bueno, muy, muy tranquilo, muy de café, como decimos siempre. Así que bueno, creo que a lo mejor podemos comenzar con mi compañero Javier Sola, si no le parece mal, y a partir de ya pues ya vamos enlazando tu opinión y seguramente vaya surgiendo más preguntillas y más cosillas en esta agradable tarde. Así que empieza por aquí, Javi. Pues yo, Jesús, la primera pregunta un poco que te hago, yo sé que tanto ustedes como el grupo de David Barranco, la europea, estáis muy centrados en el trabajo de fuerza en ciclismo, ¿no? Que habéis hecho una multitud de publicaciones. Mi pregunta es, yo por lo menos con los deportistas míos sí lo tienen claro y cada vez lo aplicamos más, pero ¿cómo tú ves a día de hoy dentro del ciclismo a nivel nacional si el trabajo de fuerza cada vez el ciclista está más concienciado? Dentro del trabajo de fuerza entendido como el trabajo en sala, ¿no? De gimnasio, que podemos decir. ¿Cómo ves tú a nivel general que eso va, que va calando en el ciclista y se van a dar cuenta de la importancia que pueda tener? Sí. Bueno, lo primero que mejor podemos decir aquí es que ciertamente no hay muchos experimentos científicos. Has citado en mi laboratorio y la verdad que me está costando mucho diseñar y llevar a cabo experimentos en este sentido, aunque evidentemente lo trabajamos mucho desde la práctica profesional desde hace 20 años en el que empecé con esto a implantar el entrenamiento de fuerza también en una modalidad de larga resistencia como es el ciclismo en ruta. Y a lo mejor David ha sido capaz de hacerlo más recientemente con un experimento muy interesante y es una de las primeras experiencias que se están publicando, algunos de los ingleses también en ciclismo en pista. Es decir, que lo que hemos podido demostrar en otras modalidades deportivas de que el entrenamiento de fuerza
antiintensidades o cargas moderadas altas parece ser una estrategia acertada para mejorar la resistencia o el rendimiento específico del deportista, en este caso del ciclista, pues como decimos, va a tener cada vez una implantación más sencilla, porque no solo es que tengamos esas evidencias, sino que también tenemos otras en las cuales hemos podido manipular los componentes de la carga del entrenamiento de fuerza para hacerlo mucho más efectivo en el ciclista. Aquí el problema que veníamos, como que Chema también lo habrá vivenciado, ¿no?, en él y en sus deportistas, los que lleváis más tiempo, más de 20 años con entrenamiento, se empezó a implantar el entrenamiento de fuerza en el deporte de larga distancia, en este caso en el ciclismo, en el fondo, pero se hizo con la metodología propia de los americanos del bodybuilding, ¿no? Entonces, estábamos escuchando campanas, pero no sabíamos dónde. Queríamos implantar el entrenamiento de fuerza, pero únicamente teníamos la metodología del no pain, no gain. Eran repeticiones muy próximas a intensidades máximas y muy próximas hasta el fallo muscular, ¿no? Eso, que sin duda tiene un efecto ergogénico en la fuerza aplicada, también tiene una serie de efectos negativos o de desventajas importantes que hacen que en el equilibrio de adaptaciones positivas y exigencia o fatiga, tiempo de recuperación de la fatiga, se desequilibraba mucho más hacia las desventajas. De tal forma que el ciclista, finalmente, después de unas pocas sesiones con esa orientación, pues se enfrentaba radicalmente al técnico que le estaba imponiendo ese tipo de entrenamiento, porque las sensaciones inmediatamente después, el día siguiente, 48, 72 horas después en la bicicleta, eran lamentables, ¿no? Entonces, no se veía ni a corto, ni medio, ni largo plazo un efecto positivo de entrenamiento de fuerza con cargas para el rendimiento de ciclista. Las nuevas evidencias, muy pocas de ellas, evidentemente, por la dificultad que tiene en el ciclismo, pero sí en otros deportes de resistencia, como en carrera, como en el esquí de fondo, y ahora ya de nuevo en ciclismo, pues nos sugieren que si somos capaces de orientar la intensidad hacia cargas medias altas, 50, 60, 70%, si lo hacemos con unas pérdidas de velocidad o una fatiga incurrida en la serie muy liviana, apenas un 20, un 15% de pérdida de velocidad en la serie, para los que no estén todavía muy puestos en esto, significa que estamos haciendo apenas la mitad o menos de la mitad de repeticiones que te permite hacer una determinada carga, ¿no? Entonces, cuando configuramos así la carga del entrenamiento, los efectos son inmediatos, diría yo, es decir, hemos demostrado que inmediatamente después de un entrenamiento de ese tipo se rinde más, incluso en una modalidad de resistencia cíclica, pero sobre todo a medio y largo plazo lo que vamos a tener van a ser, por supuesto, adaptaciones positivas para rendir más en competición. Se evitan todas las adaptaciones negativas, o sea, todas las desventajas de la fatiga periférica, ¿no?, y neuromuscular que producía ese entrenamiento tan severo, próximo al fallo muscular o con cargas muy altas o muchísimo volumen de muchísimas series, y nos encontramos ante un entrenamiento muy sencillo, prácticamente en la práctica es muy sencillo, con un grupo de ejercicios también muy reducido, porque pocos son los útiles, ¿de acuerdo?, con un número de series y repeticiones muy reducido que se hace en apenas 30 minutos, un par de veces por semana, y esto está permitiendo a los deportistas de larga resistencia, ciclistas, triatletas, y por supuesto, esto se sabe desde hace mucho tiempo, nadadores, remeros, piragüistas, estamos consiguiendo adaptaciones funcionales evidentes, ¿no? Yo creo que en los próximos años vendrán experiencias en ese sentido para terminar de ratificar esto, pero lo que se ha probado en otras modalidades y en individuos que no eran deportistas, más tarde o más temprano, porque lo estamos vivenciando los que dirigimos estos entrenamientos, va a llegar aquí. Por lo tanto, creo, Javier, que me estabas preguntando sobre cuánto va a tardar en terminar de implantarse, y yo creo que esto ya es, con las nuevas generaciones de entrenadores que tenemos, que habéis hemos visto, escuchado estas palabras, hemos visto esas publicaciones y las hemos podido experimentar en unos ciclistas o en algunos deportistas de fondo, pues ya. De hecho, podemos considerarlo una mala praxis el no estar realizando este tipo de entrenamientos en nuestros deportistas. Luego, evidentemente, está... Un poco la clave con el no pain, no gain, que sobre todo el deportista de resistencia, yo creo que está acostumbrado a sufrir, ¿no?, y a agonizar. Y tenía la sensación de que si tú vas a hacer un trabajo de fuerza en sala
y no sales de allí, entre comillas, reventado, Ujú. porque no has hecho nada. Claro, sales con esa sensación de la sala y los 3 próximos días no puedes y vas con unas sensaciones malísimas. Y esa mujer Eso es. ciclista muchas veces se deja guiar por la percepción que tiene de la sensación a la hora del pedaleo y demás. Un acto que es muy coordinativo y cuando tú tienes esa sensación mala, pues automáticamente piensan, esto a mí no me Eso está genera pasando, ¿no? un bucle cerrado de inercias negativas que te llevan al abandono y bueno, pues como el efecto residual del entrenamiento de fuerza es tan corto, al final no te quedas con nada, ¿no? Has sufrido eso durante 2 o 3 sesiones y no ha servido absolutamente para nada. Pero bien, yo creo que... El otro día Jesús hablaba en los webinar series estos que están haciendo vinculados a Itxuri, a la Vuelta al País Vasco, hablaba Josu Larrazábal, que es director y probador físico de Trek, y ellos ya, habló un poco del tema de fuerza y decía que todo el trabajo es con encoder ya. O sea, que directamente ya pues hacen eso, 4, 5, 6 repeticiones, 5 o 6 series, y que todo el trabajo ya lo vinculan a cargas submáximas y a trabajo con encoder. Que oye, que un director Yo sé que Josu Larrazábal fue de los pioneros en implantar el entrenamiento basado en la velocidad en el ciclismo de alta competición pro en ruta, ¿no? Porque claro, meterlo en pista cuando lo hacía yo hace 10, 12 años, pues no tenía más sentido, caía por su propio peso porque teníamos gente que iba a competir en 1 minuto, en 4 minutos de esfuerzo, pero cuando tenemos que rendir en una prueba en 6 horas y un día tras otro, eso ha tardado un poco más y Josu fue de los pioneros en implantarlo y en fin, los resultados están ahí, ¿no? El entrenamiento por velocidad, no sé si queréis que hablemos un poco, pero que basemos el entrenamiento en una pérdida de velocidad concreta o mínima en la serie no significa, para los que nos estén escuchando ahora mismo, no significa que tengan que tener un traductor lineal de velocidad u otro dispositivo que mida la velocidad constantemente en su entrenamiento, sino que tenemos otra metodología que tiene una aplicación terriblemente válida, casi prácticamente igual de válida, estos son datos que se publicarán el próximo mes de nuestro laboratorio, la capacidad predictiva que tiene el carácter del esfuerzo con respecto a la pérdida de velocidad o el índice de esfuerzo en la serie es altísima. Entonces, si nosotros educamos a nuestros ciclistas, en este caso, a percibir la fatiga que están incurriendo en la serie, van a poder elegir la carga que se deben de poner y también cuándo deben de tener la serie para estar entrenando perfectamente, o podemos decir casi perfectamente, porque la perfección la podremos obtener con la monitorización de la velocidad, con un dispositivo adecuado, pero con una metodología por carácter del esfuerzo se puede acertar prácticamente en la totalidad de las sesiones con un poco de experiencia y con un poco de tutorización o familiarización. Permíteme que cuente la práctica en el máster cuando lo hice yo, fue conmigo, y oye, clavamos el número de series, o sea, el número de repeticiones que podíamos hacer con el remo tumbado, ¿sabes? No sé si, supongo que no te acordarás. Sí, eso no recuerdo este caso, Raúl, pero sí que sé que les sorprende a todos mis alumnos cuando ellos ponemos a un individuo a entrenar por carácter del esfuerzo, le explicamos que tiene que elegir la carga con la que cree que va a poder hacer 20 repeticiones, pero luego le decimos que haga solo 8. Y al mismo tiempo estamos monitorizando la velocidad, pero él no la está viendo, la estamos viendo el resto de los alumnos y los entrenadores. Y él acierta repetición arriba, repetición abajo. Ya te digo que el próximo mes vamos a poder ver esos datos porque son extremadamente curiosos. Cómo un individuo con una experiencia muy pequeña ha sido capaz de elegir la carga que determina la intensidad, ¿verdad? ¿Cuántas repeticiones puedo completar hasta el fallo? Sabemos que tiene una relación íntima con la magnitud de la carga, con la intensidad que se está desplazando, ¿no? Pero es que además es capaz de elegir en qué momento va a detener la serie con un error de un 5% de pérdida de velocidad o un 3% de pérdida de velocidad. Por lo tanto, insisto, la monitorización de la velocidad nos ha ayudado a aprender mucho, nos permite medir fielmente en momentos pre-post las adaptaciones que estamos produciendo en el deportista, pero no necesariamente, si se hace mejor, ¿no? O si se hace bien, pero no necesariamente tenemos que estar sometiendo a la tecnología constantemente y al estrés que supone
la monitorización para el deportista y su técnico de cada una de las repeticiones de entrenamiento, porque esa es otra estrategia en un nivel inferior de precisión, pero muchísimo más práctica, nos ayuda a acertar con muchísima facilidad sobre esto, ¿no? Entonces, pues bueno. Permíteme que cuente la gracia, era, o sea, la práctica era decir, mira, elige una carga con la que puedas hacer, no sé si eran 16 o 18 repeticiones, y te vas a quedar justo cuando puedes hacer la mitad, sin saber nada más. Entonces, pues yo me pongo, no recuerdo si eran 20 kilos, 40 kilos, sin mirar la velocidad, y te pones ahí a hacer repeticiones, vas a hacer una serie de calentamiento, otra más, y ya haces 6-8 y la tercera te dice, a ver, después de un descanso, haz el máximo número de repeticiones que puedas. Y clavado, macho, no sé si eran 16, 18, me pongo allí, habíamos predicho que eran 18 repeticiones, al fallo 18, ni una más ni una menos. Entonces, que la gente que sepa que no necesita el aparatito para entrenar en el gimnasio, que haciendo... Es cierto que si queremos cuantificar objetivamente las adaptaciones que ha producido el entrenamiento ante una serie de cargas comunes, pues sí que vamos a necesitar un aparato y un protocolo concreto, ¿no? Porque un pequeño cambio de 0,03 metros por segundo podrá ser interpretado como una mejora o no del rendimiento si se ha hecho todo en base a unos criterios muy estándar, ¿no? Pero eso es solamente para el pre-post y no es necesario entrenar constantemente. Yo tengo una anécdota, Raúl, sobre eso. Tuve mi época de preparador físico en deportes de equipo y de repente me dan a un equipo que tiene 8 medallas olímpicas y me dicen que tengo que entrenar a 25 sujetos, todos ellos, individualizarle la carga del entrenamiento desde el primer día. No disponía de ningún dispositivo para medir la velocidad. Esto estoy hablando hace 12 años ya. El entrenamiento por carácter del esfuerzo. Yo invertí 3 meses en enseñar a esos jugadores a entrenar por carácter del esfuerzo. Absolutamente clavado. Cuando empezaron a llegar los traductores, yo importé de España los primeros traductores para ese equipo y me pongo a medir y de lo que tú estás diciendo, es decir, que 24 jugadores que no habían entrenado nunca la fuerza estaban perfectamente sincronizados y estaban perfectamente ajustando la carga real a la carga propuesta del entrenamiento gracias al carácter del esfuerzo, ¿no? Curiosamente, cuando salgo de la dirección de ese equipo, el nuevo técnico me pide que le facilite los datos del 1RM de todos los jugadores para que él pueda programar las cargas. Y le digo, no tengo esos datos. No tengo esos datos y salimos en la prensa él y yo porque él decía que yo era un mal técnico porque en 3 meses no había obtenido los valores de 1RM de mis jugadores. No me hicieron falta, no me hicieron falta. De hecho, hubiese hecho mal mi trabajo si hubiese forzado a tener que estar midiendo el 1RM en los 5 ejercicios que conformaban esa rutina de los 24 jugadores. Sin embargo, todos ellos, confirmado por velocidad, estaban entrenando rutinariamente, repetición arriba, repetición abajo, ¿verdad? Estaban entrenando en el grado de esfuerzo que le había programado. A lo mejor me equivoqué o no en la carga programada, esa es otra película. Pero la carga real era muy parecida, similar a la carga que habíamos escrito en un papel, ¿no? ¿Y qué más da la carga programada si la vamos a mover más rápido? Bueno, una aclaración para los que nos están escuchando que tienen menos disponibilidad. Entonces, no hay que buscar una RM, no hay que buscar lo que eres capaz de levantar una sola vez, sino que escoges el peso que serías capaz de levantar 16 veces, por decirlo de alguna forma, o sea, que va a ser bastante menos peso que el que tendrías que elegir para lo que se ha hecho. No solo es eso, Chema, no solo es que el carácter del esfuerzo nos permite desplazar una carga muy inferior a la del 1RM, sino que además no vas a completar todas las repeticiones posibles de esa serie, sino que te vas a quedar como mucho en la mitad. Por ejemplo. Mucho en la mitad. Vamos a suponer que yo tuviera un RM mal hecho 100 kilos, ¿no? Y me dices que tengo que levantarlo 16 veces. Pues elijo 60 kilos. Correcto. ¿Vale? Y entonces, de esos 60 kilos, no las levanto 16, los levanto 6, 8 veces, por ejemplo. 6, 7 veces, correcto. Vale, exacto. Esa es la aclaración que se van a quedar. Esos son las pérdidas de velocidad de un 15, 18, 20% que ya estamos observando en múltiples publicaciones, bien diseñadas y metodológicamente impolutas,
que tienen unos efectos sobre la fuerza superiores a perder más velocidad. Esto lo veíamos... Hasta me va a gustar a mí el gimnasio entonces. Sí, por eso te digo que tú eres un claro ejemplo de los que seguramente te podremos rescatar, ¿verdad? Porque, no, a mí me rescaté fácilmente. Por esto. O sea, está más claro que lo hago. De esto es en el año 2010. En el 2010, los datos del 2009, Izquierdo Gabarren, en los remeros del Cantábrico conseguimos demostrar que entrenar la mitad de repeticiones por serie, ¿de acuerdo?, era mejor para su rendimiento en bote que entrenar todas las repeticiones por serie. Eso fue un antes y un después. En remeros de muy alto nivel, fijarse, con grandísimo requerimiento de fuerza. Estamos hablando de gente que levanta 140, 160 kilos en press banca, en dorsal remo. Para ellos fue mejor. De ahí para abajo, todavía para el ciclista que tiene menor requerimiento de fuerza dinámica máxima absoluta, es más importante quedarse más lejos todavía del fallo muscular. Es decir, menos de la mitad de repeticiones por serie. Todo esto, como digo, saldrá el próximo mes. Hay 2 publicaciones próximas en ese sentido, que son un capítulo específico en el libro más importante que hay de fisiología del ejercicio, que es el que coordina José López Chicharro. Vamos a abordar ese tema ahí. Y luego una experiencia de laboratorio muy concreta en la cual hacemos coincidir la pérdida de velocidad con el número de repeticiones que te debes de dejar sin hacer, ¿eh? Y también con la magnitud de carga en función de las repeticiones que puedes completar. Con esas y una serie de prácticas como las que citaba Raúl, tenemos a deportistas beneficiándose del entrenamiento de fuerza en sesiones de 25-30 minutos que se recuperan inmediatamente, pueden salir a carretera inmediatamente después de esa sesión con mejores sensaciones que incluso si no hubiesen hecho el entrenamiento de fuerza, fijarse lo que estoy diciendo, y a medio y largo plazo van a ver una mejora de su perfil de potencia solamente si fuésemos capaces de aislarlo, muy difícil, pero solamente producido por la mejora de la fuerza máxima absoluta de la pedalada. Eso es complicado, ¿no, Jesús? Ya que hablas de eso, ¿no? Ese es el diseño tan difícil de hacer, por lo cual no se ha hecho todavía. Luego, mira, ahora que estamos hablando un poco de eso, tiene que ver o no tiene que ver, no sé. Sé que estáis, o me suena que estáis trabajando con el tema de bajas cadencias, ¿vale? Que tenemos aquí un jaleo nosotros con el tema del trabajo de torque a baja cadencia, 45, 50 RPM. Cuéntame un poco de eso y cómo se puede ver o cuantificar o comprobar si ese entrenamiento mejora en un P20, en un P8, en el consumo, en la P-Max, no sé. Bueno, la verdad que aparte de que lo estemos trabajando, pero esa reflexión que se está haciendo en los últimos años, ¿verdad?, para lo que le hemos llamado el entrenamiento de torque, la verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, que ¿por qué hemos hablado durante los últimos 5 minutos del entrenamiento de fuerza en sala de musculación? Porque se ha demostrado que para mejorar la fuerza dinámica máxima absoluta de un atleta es necesario hacerlo, si tiene cierto nivel ya, ¿verdad?, tiene que enfrentarse ante cargas superiores al 50-60%, porque intensidades más bajas produce una serie de adaptaciones metabólicas, cardiorrespiratorias, ¿verdad?, pero a nivel neuromuscular no mejora su fuerza dinámica máxima absoluta, tampoco se incrementa demasiado el tamaño de esa fibra y por lo tanto nos salimos de la bicicleta, vamos a la sala de musculación para poder enfrentarnos ante intensidades de las que hemos estado hablando, el 60-70% de la 1RM, aunque luego no se completen todas las repeticiones que se puedan hacer, pero ya te enfrentas ante un estrés que se ha demostrado que produce esas adaptaciones. Bien, no se están haciendo esas intensidades tan altas en el propio gesto técnico de competición porque es muy difícil de simular. Es decir, un nadador no le puedes poner una pala en su mano que le permita aplicar el 50% o 60% de su fuerza máxima. Si lo haces, tienes un riesgo muy alto, primero, de producir una lesión, en este caso manguito de los rotadores en 2 semanas, y además estás distorsionando un gesto técnico que tanto tiempo te ha costado consolidar, ¿no? Si lo hacemos en un corredor, en un atleta, le puedes poner un paracaídas, le puedes poner peso, pero nunca, aunque no distorsione su gesto técnico demasiado, ni tampoco le produzca un estrés como para producir una lesión,
nunca vas a alcanzar esas intensidades del 60% de la fuerza que puede aplicar este atleta en el suelo, ¿no? Curiosamente, el entrenamiento de torque ha dado respuesta, de momento, sin evidencia ninguna, a este problema. Y es que en la bici, de forma segura, si el material está correctamente, ¿no?, está bien preparado y es seguro, podemos enfrentarnos, pues, jugando con el desarrollo y la pendiente, podemos enfrentarnos a intensidades superiores al 60%. Y hipotéticamente vamos a conseguir adaptaciones de fuerza dinámica máxima absoluta en el propio gesto técnico específico, que es el ideal. De hecho, por eso estamos teniendo que irnos a la sala de musculación, porque no hemos sido capaces de hacer esas intensidades en el propio gesto técnico de competición sin producir una lesión o sin distorsionar el gesto técnico. En el ciclismo nos estamos dando cuenta últimamente que sí que podemos hacerlo. ¿Cómo diseñarías una sesión de torque en ciclismo? ¿Cómo lo...? Ahí es donde vienen un poco las diferencias, por lo que yo estoy escuchando de otros entrenadores, las diferencias metodológicas en las que se está aplicando esto. Porque es que tú puedes ir a 40, 50 de cadencia, pero no aplicando la máxima fuerza voluntaria en cada pedalada, y te vas a volver a bajar en torno al 20-30% de tu fuerza dinámica máxima. Eso lo estamos midiendo ya. ¿De acuerdo? Ahora, si tú eliges un desarrollo y una pendiente y le aplicas la máxima fuerza posible, es decir, que tratas de conseguir la máxima cadencia en el periodo de tiempo, el número de pedaladas que tú consideres, nos damos cuenta de que la intensidad sube ya radicalmente, incluso del 90, 90 y tantos %, y a medida que va aumentando la cadencia, va bajando la fuerza aplicada y nos podemos quedar, dependiendo de la cadencia que alcances, pues a menor intensidad. Por ejemplo, los datos de estas 2 últimas semanas nos dicen que ese entrenamiento que acabas de decir, de 40-45 de cadencia, si aplicas la máxima fuerza en cada pedalada, te vas a quedar en torno al 60% de la fuerza dinámica máxima. Ideal. Esa respuesta no la tengo. Fíjate, esa respuesta no la tengo, pero sí que te puedo decir con certezas que una cadencia de 10 equivale al 95%, dependiendo un poco de la inercia que hayas cogido en ese movimiento por tu peso y la velocidad. Esto lo he estado trabajando, lo puedo decir, con mi amigo y compañero Johnny Viverri, que sabe mucho más de biomecánica que yo. Con mis experiencias en el entrenamiento de fuerza y del ciclismo, con él estamos diseñando esto, ¿no?, y con mi laboratorio. Entonces, estamos simulando y midiendo por primera vez con unos dispositivos especiales que hemos traído, estamos midiendo la fuerza real que aplica un ciclista cuando se enfrenta a una resistencia de ese nivel y aplica toda la fuerza que voluntariamente es capaz de producir. Si este entrenamiento es mejor o peor que el entrenamiento de sentadilla, no te lo puedo decir. El entrenar, pues nosotros estamos un poco obsesionados, en vez de, claro, podemos ver ahora el torque que se produce en el dispositivo Garmin cuando aprietas el pedal, ¿no? ¿Tú crees que es una buena idea? Porque al final eso es una manifestación de la fuerza que estás aplicando en el pedal, ¿no? Si ves, no sé, te estoy hablando 50 newton metro, ¿tú crees que eso es...? Bueno, como la biela es de una longitud estable, podemos hablar de newton. Porque newton metro, vamos. Sí, es la fuerza, es la fuerza, ¿sí?, que tú estás aplicando, porque como la biela tiene una longitud estable, no hay problema de que hablemos directamente de la fuerza aplicada. Y si tiene sentido, pues por supuesto que sí, te va a ayudar a entender. Te falta a ti saber seguramente cuál es tu fuerza dinámica máxima absoluta para poder interpretar ese valor dentro de un relativo. Eso es muy complicado. A ver, nosotros tenemos, diseñamos como si fuese no sé si la has visto por ahí algún momento, una curva, como si fuese una curva de potencia, pero una curva de torque, ¿no? De torque máximo desde 1 segundo hasta lo que sea, ¿no? Entonces, ahí el diseño que estamos haciendo nosotros con nuestras ocurrencias y lo que le hemos escuchado a la gente del UAE es que, oye, para hacer, si estamos trabajando, por ejemplo, en 4 minutos, la fuerza o los newton máximos que puedes aplicar son 60 newton durante 4 minutos. Si lo relativizamos al peso, sería un tío de alto nivel, 1 newton metro kilo, ¿vale? Estamos intentando
diseñar entrenamientos para que hagas, pues eso, el 70, el 80, el 85% de ese máximo posible que haces. Quizás estaríamos apretando mucho o no. No coincido con esa definición de máximo, ¿no? Ese es el problema de este experimento, de esta investigación, es la definición del máximo. Porque cuando hacemos una sentadilla máxima, todos es sencillo definirla, ¿no? En este caso, una pedalada máxima es donde todos tenemos el problema, porque tiene unos componentes biomecánicos de inercia. En fin, ya os digo que llevamos meses trabajando, elucubrando sobre esto, pero seguramente estaréis lejos todavía de la intensidad máxima, bajo mi punto de vista con esa respuesta. Yo creo que hicimos una consulta, una reunión privada con Jeroen, nos explicaba un poco que ellos a lo mejor entre 3-4 minutos obligaban al ciclista a intentar subir una pendiente con un desarrollo muy bajo a la máxima intensidad que puedas con ese desarrollo. Y ellos acotaban un poco cuántos newton metros kilos eras capaz de producir, ¿no? Y ellos han entrenado gente de mucho nivel, desde los del equipo, gente campeón del mundo en mountain bike, y ellos tienen como referencias que en esos 4 minutos los chicos andaban por encima de 1 newton metro kilo y las chicas andaban en 0,8, 0,9, esos valores, claro. Es decir, tenemos ese valor de referencia de cuántos newton metro aplica y utiliza como un porcentaje para prescribir el entrenamiento, con idea de como darle algo más de precisión al mismo. Sí, yo creo que estamos hablando, una cosa es la metodología que utilicemos para definir la intensidad relativa y otra cosa es la elección de los componentes de la carga para optimizar las adaptaciones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ya digo que yo creo que lo aquí importante, ya que tenemos tecnología para medir la fuerza aplicada, será definir la fuerza máxima, pero respecto de la aplicación para la programación del entrenamiento, yo simplemente sugeriría que si estamos haciendo un esfuerzo en el que puedo repetir, ¿no? Puedo hacer en 4 minutos, puedo estar hablando de 200 y pico repeticiones, a nadie se le escapa, aunque no lo he podido medir porque no he estado ahí presente, pero seguramente esta es una intensidad muy, muy liviana. No te estás acercando ni de lejos a las intensidades que estamos hablando del 60%. Insisto, con esas series que me acabas de citar, seguramente estás consiguiendo unas adaptaciones y muy positivas. Pero si tu objetivo es la mejora de la fuerza dinámica máxima absoluta, seguramente esa intensidad seguirá siendo baja. ¿Me explico? Porque si eres capaz de hacer tantas repeticiones, inevitablemente la intensidad debe ser baja. Este tipo de trabajo, ellos realmente lo que buscan es una mayor coordinación entre fibras musculares, este tipo de trabajo más, ¿cómo se llama? Neural, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo que... O sea, bueno, la coordinación siempre... No lo utilizan como un trabajo de fuerza en sí, por así decirlo. Eso es lo que realmente yo... Sí, seguro que tiene una cantidad de implicaciones positivas para el rendimiento notables, ¿no? Lo que pasa que bueno, si lo que queremos es trabajar intensidades más altas, pues seguramente esa estrategia no sea la correcta. Insisto, yo estoy hablando sin ver los datos, ¿no? Pero seguramente con esa información que me habéis dado se están alejando todavía de esto. Y si estáis haciendo 40, que es lo que me has propuesto antes, 40 revoluciones, 40 pedaladas, pues esa intensidad, si la estás aplicando a la máxima velocidad posible y no tienes mucha inercia, seguramente será una intensidad del 65-70%, ¿eh? O sea que ahí estás más alto que lo que me estás citando. O sea, tendremos que seguir investigando porque esto es, a mí me parece apasionante. Gabri, te he quitado una pregunta de las tuyas. O sea no, no pasa nada, me ha encantado porque vamos, que coincido totalmente con Jesús y me ha encantado la explicación, la verdad. O sea, pienso exactamente como lo define él y la verdad que, pues mira, por adelante. Perfecto. Bueno, ahora, si me permites a mí hacer la siguiente pregunta, te la hago. Dale. Vale, bueno, a ver, bueno, Jesús, tú en principio, ya por lo que te estamos escuchando, has tenido experiencias con muchos deportistas de todo tipo, en este caso el ciclista. Si te tuvieras que quedar con una estrategia, definamos estrategia como, por ejemplo, método, pues yo qué sé, por ejemplo, en este caso hablaba a lo mejor del torque o un sistema, etcétera. ¿Qué tipo de sistema buscarías tú para un deportista de cualquier nivel? O sea, algo que tú dijeras, si yo me tuviera que quedar con algo, tu opinión, elegiría esto para un deportista de cualquier nivel. ¿Tu opinión? Bueno, una pregunta muy abstracta y muy general, ¿no? Yo se lo he dicho a Gabri, pero... Sí, si fuese una... Imagínate que te dan la opción de decir, vale, quiero que elijas de todo lo que tú conoces o lo que sabes, que te quedes con una herramienta que elegirías sí o sí, o herramienta, estrategia, como quieras definirlo, para un deportista. O dime, o lo que opines, cuéntame. Arriesgándome a errar,
si solamente pudiese manipular la preparación de un ciclista de ruta, ¿vale? Que compitiese en ruta, seguramente contrataría a un muy buen nutricionista. Esa sería mi implicación, porque me da la sensación de que el presente actual es el habituallamiento en entrenamiento y competición. Porque el resto de la metodología la tenemos más o menos, pero lo que estamos vivenciando estos años, de esa explosión de la generación de los Evenepoel y de los Pogačar, compañía, sí. Van der Poel, Bernal, eso tiene detrás un desarrollo de esos equipos que además coinciden en los mejores equipos del pelotón actualmente y bueno, ya tengo algunas cifras de lo que están comiendo y de cómo están entrenando el estómago para poder mantener los depósitos de glucógeno con el mayor reservorio posible de cara a los últimos esfuerzos, ¿no? Y yo creo que eso, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero me has obligado a decirte solo una. Bueno, pues A ver, que es una opinión. te diría que, aun echándome un poco de tierra sobre mi propio trabajo, porque no soy el especialista en esto, pero a mí es lo que más curiosidad me está levantando en los últimos tiempos. Es cómo son capaces de comer lo que me están diciendo que comen. Es complicadísimo. Y eso me permite explicar, al menos imaginarme por qué está produciéndose esto que estamos viendo todos los días. Es decir, cómo un ciclista tan joven que no tiene desarrollado la oxidación de las grasas, ¿no? El metabolismo de la oxidación de las grasas, como lo tienen los que ya llevan 20 años en el pelotón o 15 años en el pelotón, cómo están siendo capaces de tener esa recuperación de esfuerzos, cómo tienen mayores niveles de fuerza porque tienen una juventud que les permite hacerlo y al final es que tienen unos depósitos de glucógeno todavía intactos para poder manifestar esos niveles de fuerza y resistencia que les deja la plenitud de esa edad, ¿no? Entonces yo creo que le hemos dado la vuelta al ciclismo. Insisto, estoy elucubrando muchísimo con ¿no? Lo que estamos hablando de ahí mismo, pero... Que coincides con el pensamiento que tenemos en el podcast, porque de hecho hemos hecho episodios específicos hablando de esta temática y le damos mucha importancia. Sí. Para nada estás siendo desacertado, ¿eh? Estamos dejando de tener decisivos, no están pudiendo ser los ciclistas que tienen una eficiencia aeróbica brutal de 25 años de pedaleo, no están pudiendo ser decisivos porque ya llega mucha gente a la última hora con unos depósitos de glucógeno y con glucosa en sangre suficientes como para meter 5 vatios kilo, 5,5, 6,5, como hemos estado viendo estos días, que es algo que se escapa de lo que entendíamos biológico y empezaríamos todos a sospechar ciertas cosas, ¿verdad? Pero seguramente, quiero pensar, tiene que estar relacionado con que esta gente recupera muy rápido de los esfuerzos intermitentes y además está condicionado porque pueden llegar hasta los últimos momentos, a la última hora con unos depósitos muy altos, no sé. Me parece que puede ser una explicación. Yo con la experiencia que estoy teniendo con los chavales que llevamos del Burgos y con algunos profesionales portugueses, simplemente comiendo los 90 gramos hora, que ya decía Jukendrup, simplemente eso, que estamos hablando de cantidades mucho mayores, se habla de 120, 130, 140, mi amigo Ari Surtapilleta está con el tema del entrenamiento del estómago, simplemente comiendo 90 gramos hora durante 5 horas consiguen llegar a tope a la última hora, en vueltas por etapas, recuperar al día siguiente, o sea que esto lo he comentado con los que estáis ahí, con Xavier Muriel, por ejemplo, tiene una opinión muy parecida a esta y cree que se puede explicar la diferencia. Fijarse que esto no se puede hacer en otras modalidades, porque en carrera a pie no se puede comer tanto, en nado es imposible comer tanto, entonces la revolución en las marcas que han llegado, por ejemplo, en las zapatillas en atletismo o en los bañadores que llegaron, yo creo que la revolución que tenemos en el ciclismo puede ser en gran medida por este cambio en la alimentación durante la competición. Que no se puede llegar a esos niveles que acabas de citar si no has entrenado el estómago, como también has citado, durante el entrenamiento. Entonces esto requiere de sesiones muy largas y de entrenar al estómago. Mucha planificación, sí. Empezamos a planificar el entrenamiento del estómago
al menos 10 semanas antes de la competición objetivo, como mínimo, para que empiecen a intentar meter 90 100 gramos hora gente que a lo mejor, pues esto de preparadores tradicionales que pues salían 4 horas y se comían un plátano, ¿sabes? O cosas así, ¿sabes? Y el entrenamiento en ayunas y todo este tipo de falsas creencias que traíamos, ¿verdad? Pues que no están vinculados realmente con el resultado en entrenamiento y competición. Bueno, el entrenamiento en ayunas me supongo que sí que es válido como dentro de estrategias para provocar adaptaciones. Me supongo que para entrenar intensamente no. Claro. Eso sí, bueno, sobre eso también de eso sí que hay bastante literatura y bueno, parece ser que tiene cierto efecto para producir adaptaciones sobre la oxidación de grasas, para aumentar los depósitos de estos triglicéridos intramusculares. Pero claro, en el momento en el que hay que hacer cierta intensidad, más allá del estado estable, ya solamente se puede consumir glucosa y por lo tanto aquí nosotros, por ejemplo, siempre lo comentamos en el grupo que tenemos de WhatsApp, que nos encontramos con ciclistas que no consiguen sacar las repeticiones, todas las repeticiones o alcanzar las intensidades que se les marca precisamente con la dichosa nutrición. Por ejemplo, mira, un caso para que se me ha dado hace 2 días. Un ciclista que está sacando, se puede decir bien, unas repeticiones de V2+, y hay un día que me escribe y me dice que no ha podido, que solo ha podido hacer la primera. Le lleva la nutrición mi hija, que es dietista especial en deporte también. Casualmente él había cambiado el entrenamiento. Él normalmente entrena por la mañana y lo hace por la tarde. La comida previa, esto no se comunica, y la comida previa había sido prácticamente muy pobre. Una ensalada. No, la dieta está personalizada y todo lo que es las pautas durante los entrenamientos. Era una coliflor y un pescado, no me acuerdo. Casi nada. Luego por la tarde hazte unos intervalos de V2+, claro, solo sacas la primera, por muy bien que hayas desayunado. No, es que al final siempre está detrás. Al fin y al cabo es lo que hablas tú, es el entrenamiento oscuro, que es como siempre se ha conocido que no está. Y esas intensidades solo se puede producir energía a través del glucógeno y si no tienes unos depósitos porque los has desgastado o porque no los has rellenado convenientemente, pues ese entrenamiento no va a salir. A lo mejor puedes hacer un entrenamiento de umbral aeróbico, lo puedes sacar, pero no podrás hacer ese tipo de entrenamientos de más intensidad. Y muchas veces es que está detrás. La falta de adaptaciones es por no alcanzar las intensidades que se requieren y está detrás siempre, en muchos casos. Ya no hablamos ciclistas recreativos. Yo llevo gente de mucho nivel, pero también la mayoría son cicloturistas o gente que quiere mejorar. Y está siempre detrás el tema este. Y con el tema del gimnasio, pues ya retomando otra vez, a mí es que me ha encantado estas nuevas evoluciones me encantan, porque si hay algo que le puedes evitar a un ciclista que tiene poco tiempo para salir en bicicleta durante la semana porque tiene que trabajar y tiene que sacar horas de donde las hay para salir en bicicleta, y 2 días de la semana a lo mejor le tienes que decir que le va a ser más positivo que vaya al gimnasio a trabajar la fuerza, eso de meterte en una sala, cuando estás acostumbrado a salir a que te dé el aire, y luego encima del poco tiempo que tienes para entrenar, que apliques trabajo de fuerza, mucha gente dice que no, que no puede ir al gimnasio, que no hace gimnasio. Incluso, por ejemplo, yo estuve con Chicharro en un curso que estuvo aquí en la Universidad de San Jorge, y decía que cuántos maratonianos o gente que va a las maratones, si dejaran 2 o 3 días de correr y se metieran en el gimnasio, tendrían muchísimos más problemas, por ejemplo, de calambres, y aumentarían el rendimiento. O sea, que es que con el tema del gimnasio al ciclista profesional o al deportista profesional no le queda otro remedio. Pero el ciclista recreativo, si se lo puede evitar, muchas veces hay muy poquitos que les guste. En cuanto a la aplicación, está claro, esto evoluciona como todo. O sea, yo cuando empecé, ya ves tú las palizas y las horas de gimnasio que les he metido a más de uno. El primer mes, segundo mes no solía haber problema, pero el tercer mes, cuando ya aumentaba la carga y llegabas a unos niveles muy altos, es cuando aparecían esas sensaciones de pesadez, lo que es fatiga neuromuscular. No sé si ahí coincidirás conmigo o no, pero en esos momentos entonces se hablaba, igual que se habla en los deportes de equipo, de una pretemporada en la cual entreno la fuerza con la esperanza expectativa de que esas adaptaciones
me ha dolido mucho porque he entrenado de esa forma, bueno, pero he sido capaz de aguantar 10, 12 sesiones durante un mes y medio y ya detengo en ese momento el entrenamiento de fuerza con la esperanza de que eso perdure hasta junio o julio, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El efecto residual de las adaptaciones de fuerza máxima son muy limitadas. De hecho, en deportistas de alto nivel observamos que se empieza a perder fuerza a partir de las 72 horas. Por eso, la recomendación expresa de repetir estos esfuerzos moderados, con las dosificaciones que hemos comentado antes, pero 2 veces por semana. De tal forma, y no parar en ningún momento de la temporada. Evidentemente, si estamos dentro de una gran vuelta, no podemos hacer este tipo de esfuerzos, pero en el resto de la temporada de preparación, llamémosla cada uno con la taxonomía que quiera, debe de estar presente si queremos sostener esas adaptaciones que tanto nos han costado durante las fases previas, ¿no? Sin ir más lejos, la pandemia, cuando estuvimos los 2 meses confinados, deportistas incluso profesionales sin acceso al gimnasio, las mediciones post-confinamiento, o sea, las caídas han sido grandes, ¿no? A nivel de fuerza, de cargas, de poder, lo que se puede... Claro. Es verdad que metabólicamente los que estuvieron entrenando rodillos eran capaces de mantener, ¿no? Pero a nivel de fuerza, con la gente que se ha medido, decía tú, unas pérdidas brutales con 2 meses solo. O sea, que esa teoría de hago pretemporada y esto no va a durar hasta julio, que haga una segunda pretemporada, eso no, ahí te das cuenta que eso no... En el confinamiento hemos aprendido muchas de las cosas que bueno, no teníamos muy claro cómo evolucionaban con las fases de transición entre temporadas. Bueno, pues hemos visto los declives que tienen diferentes hitos fisiológicos y a nivel de la fuerza, ¿no? En ciclistas y en cualquier otra modalidad. Y los que han entrenado o han sostenido razonablemente bien con el entrenamiento en rodillo, pues han mantenido solo una parte, no todo, de su estado de forma, y otros que se tomaron ese mes y medio, 2 meses como hasta luego, pues ha sido desastroso, ¿no? Yo creo que estamos viendo las dos cosas en el pelotón hoy, ¿no? Estamos viendo gente que hizo su trabajo ahí, y el no haber hecho grandes tiradas ha tenido un efecto en otras cuestiones que están demostrando en competición, y los que se abandonaron lo están pagando también en parte todavía 6 meses o 7 meses después. Jesús, ¿qué hitos se han mantenido mejor y peor? ¿Qué hitos fisiológicos, por decir, en el rodillo? Bueno, nosotros tenemos la experiencia en el Caja Rural, se tomaron los datos, lo hemos publicado, los datos del P5 y del P20, ¿no? Y también los del P1, pero no teníamos suficientes datos y no se publicaron. Bueno, pues como una especie de estimación de lo que era el consumo máximo de oxígeno con el P5 y una estimación de lo que podría haber sido el umbral anaeróbico con el P20, ambos han declinado en la mayoría del equipo. Ahí lo tenéis, cuando tendría que rescatar las cifras, pero más o menos en el mismo nivel, ¿no? Creo que el P20 un poco más, pero más o menos han caído en el mismo nivel durante ese mismo periodo de tiempo, ¿no? No hemos podido medir la posición del umbral aeróbico, y ahí quedaban muchas cosas, pero por primera vez se pudieron observar esas caídas drásticas de rendimiento funcional en esas 4 semanas. ¿Y tú crees que ha sido por la bajada? Perdona, Chema, perdona. No, es que si no se me va de la cabeza. Por ejemplo, en una semana de entrenamiento en periodo de calidad, ¿cuándo podríamos aplicar a ciclistas, digamos, cicloturistas, ese trabajo de fuerza que se sugiere durante lo que es entrenamiento de calidad, que no les interfiera negativamente los días de descanso, un día de recuperación activa, por ejemplo, un trabajo que no sea muy intenso, por ejemplo, zona 3? No, evidentemente supongo que no mezclarlo con... Más, como he comentado antes, la recomendación que yo puedo hacer no es tanto la interferencia con el entrenamiento posterior, porque ya os digo que puede hacer un entrenamiento de alta intensidad o de larga duración después. Quizás lo que deberíamos de separarlo es de un entrenamiento de alta intensidad o de larga duración anterior. ¿De acuerdo? Porque se puede afectar a las adaptaciones del entrenamiento de fuerza. Eso sería el efecto de interferencia. Con estas consideraciones metodológicas que hemos comentado, no va a tener un efecto negativo sobre las adaptaciones posteriores, ¿no? Sino que será sobre las propias de fuerza si el entrenamiento anterior hubo una depleción de glucógeno muy severa o una fatiga periférica muy severa. Entonces no va a poder entrenar y adaptarse convenientemente en la fuerza. Pero si lo hacemos, como hemos dicho, ese entrenamiento de fuerza va a ser potenciador de cualquier entrenamiento posterior. Vale, pues
Entonces, encajarlo en la semana es relativamente sencillo. Solamente hay que tener precaución con lo que viene antes de ese entrenamiento, no tanto con lo que vendrá después. Vale, perfecto. Ahora, para ti, Raúl. No, que yo ya estoy aquí colmando a David. Tus preguntas, macho, que no estás haciendo ninguna. Yo os estoy escuchando atentamente. Bueno, Estoy viendo, David, los resultados que me da tiempo a abrirlo. Yo lo acabo de ver también ahora, los tengo aquí preparados, pero sí, los tengo aquí, los del COVID. Sí, un 12% en el P5 y un 9% en el P20. Sí, eso es lo Esas son las pérdidas. Estamos hablando de pasar de 6,5 vatio kilo a 5,8. Eso, pues bueno, pues imaginarse lo que significa, ¿no? Para el alto rendimiento. ¿Fue por la disminución de volumen total, tú crees? ¿Por la intensidad? Pues fue una combinación de ambas. El que quiera, pues le echa un vistazo, está publicado y ve que se han bajado kilómetros en todas las zonas. Y de 5,5 a 5 en el P20 pasaba. Sí. Menos en la Z2 Endurance, en el resto había significativamente menos kilómetros. Tanto en intensidades más bajas como más altas se hicieron menos horas de entrenamiento en todas las intensidades. Entonces, ya volviendo a lo de los ejercicios, de la misma forma que se pueden hacer incluso en casa. Hasta ahora, según las teorías de antes, que se necesitaba mucho peso, o ibas a un gimnasio para utilizar sobrecargas, o nada. Ahora, sin embargo, en casa tú mismo, por ejemplo, puedes hacerte con una barra y unos discos y puedes hacer un entrenamiento excelente. Correcto. El siguiente problema es la técnica. Puede afectar muy negativamente el tipo de ejercicios. Casi es mejor el remedio que la enfermedad. No sé yo si... Bueno, sobre eso tienes razón, en el que la técnica de ejecución de estos ejercicios útiles pero no específicos, como es la sentadilla, para que todos lo entendamos fácilmente, pero podría ser la cargada o podría ser otros ejercicios de tren superior para otros deportes, pues estos tienen que ejecutarse de forma correcta y segura, ¿no? Lo primero que podemos hablar es de la seguridad. Para la seguridad hace falta un adiestramiento, una familiarización que cualquier técnico debe instruir en su atleta, en su deportista. Además de eso, luego si queréis hablamos del rango de movimiento que se debe ejecutar, pero además de eso, yo creo que podríamos citar como una herramienta sencilla y que está ayudando a darle mayor seguridad al gesto es las máquinas multipower, ¿no? Las máquinas multipower que están defenestradas en el entrenamiento sin sentido, porque no hay ninguna evidencia, esto sí que soy experto, no hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna, que nos diga que el entrenamiento en una máquina Smith o multipower va a generar menores adaptaciones que en el peso libre. A todos, a nadie se le escapa, a todos los que entrenemos deportistas con grandísimos requerimientos de fuerza, vamos a ir a buscar el peso libre en cuanto se pueda. Pero ciertamente en un ciclista de 55, 65 kilos, que se inicia en el entrenamiento de fuerza, va a conseguir adaptaciones muy positivas entrenando en una máquina guiada que le exime de cualquier riesgo absoluto, porque si lo hace hasta una profundidad en la que no se produzca una inversión lumbar, no va a haber ningún problema ni en rodillas ni de producciones a nivel discal, ¿no? Entonces, este movimiento que podría ser de desequilibrio y donde ahí se podría producir cierta lesión, que es muy, muy difícil, lo anulas, y cuando ya coge una experiencia razonable en ese ejercicio, entonces podría dar el paso al peso libre, pero tenemos ciclistas y triatletas que se pasan toda la vida porque se han metido esa máquina Smith, que también son cada vez más baratas, se la ponen en casa en su sótano, entrenan toda la vida en una máquina Smith con 20 kilos máximo, no tienen más peso en su pequeño gimnasio, ¿no? Y además son ejercicios que esto es súper importante, no tanto para niveles gente joven y profesionales, sino hay un grado muy alto de ciclistas recreativos que tienen problemas de condromalacias rotulianas. Y que, por ejemplo, en el gimnasio, muchas veces, si no tienes a alguien que esté detrás de ti, estás agravando precisamente ese problema. Y sin embargo, haciendo una sentadilla en un ángulo correcto, también se pueden conseguir las adaptaciones sin poner en riesgo la rodilla, ¿no? De hecho, a lo mejor os sorprende, si no me habéis escuchado antes o alguno de mis compañeros, pues la sentadilla más segura que existe y la más efectiva es la sentadilla profunda.
Esa es la sentadilla que más efecto adaptativo va a tener sobre el ciclista o sobre cualquier modalidad deportiva, esto ya lo hemos demostrado, y además es la que menos incidencia de lesiones o molestias tiene asociada con el entrenamiento continuado, porque se entrena con mucha menos carga, ya que la fuerza dinámica máxima absoluta que se tiene en una sentadilla completa o paralela es muchísimo menor que la que se tiene en una media sentadilla o una sentadilla paralela. Entonces, las cargas, los kilos con los que tienes que entrenar para soportar la misma intensidad relativa son radicalmente menores y al final el estrés de compresión y de cizalla que se está produciendo en el temido a nivel de rodilla, que no hay ninguna evidencia de que ahí se produzca nada, ni nosotros ni nadie la puede sacar a colación, y con esa salvedad de la retroversión pélvica, de no realizar una inversión lumbar, pues no va a haber ningún problema tampoco a nivel del raquis, ¿no? Entonces, un entrenamiento de sentadilla al menos paralela, con unas cargas como las que hemos citado, entre el 50 y el 60-65%, con una pérdida de velocidad en la serie menor al 15%, que son la mitad o menos de la mitad de repeticiones por serie, no va a producir sino adaptaciones positivas, riesgo de lesión mínimo e inexistente. Eso es un poco el resumen que os puedo hacer sobre el entrenamiento de fuerza. David, tus preguntas, Nacho. Vale, pues yo estoy escuchando. Dale, dale. Yo me salgo un poco de todo esto que estamos comentando ahora y me voy un poco a la parte que has comentado en la presentación del entrenamiento de fuerza. Perdón, de tu parte científica. De todo lo que has investigado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención que hayas descubierto? Porque al final en ciencia puede ser un descubrimiento positivo, negativo, algo que no te esperase, pero ¿qué ha sido lo que más has...? O sea, a lo mejor no tiene por qué ser el paper que más citas tengas, ¿no? Pero de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bueno, llámame la atención, si te soy sincero, claro, nosotros diseñamos experimentos una vez que tenemos una hipótesis, eso lo sabes tú bien, y claro, diseño experimentos que vienen a dar respuesta a algo que yo observo en mis deportistas o en lo de los colaboradores con los que trabajo. Por lo tanto, normalmente los resultados suelen coincidir con las hipótesis porque los hemos visto en nuestros datos piloto, porque los hemos visto en nuestros deportistas, ¿no? Eso no quita para que me sienta más o menos satisfecho con el hallazgo empírico, porque le hemos aplicado un método muy escrupuloso, nos ha costado muchísimo tiempo. Por ejemplo, para poder hacer esa frase que acabo de hacer sobre el entrenamiento de la sentadilla profunda y estar rompiendo clichés y falsas creencias de toda la vida del entrenamiento de fuerza, pues me ha costado 5 años de trabajo y de mío y de muchísima gente en mi laboratorio, ¿no? Para poder hacerlo, esa aseveración con la rotundidad con la que la ha hecho no ha sido a la ligera. Entonces, de eso, por ejemplo, me siento muy satisfecho, pero es cierto que ya nos lo enseñaba Juan José González Padillo hace 20 años, cuando me formó por primera vez, pues ya me di cuenta de que la sentadilla completa es la que mayor adaptaciones producía en el entrenamiento y fue la que empezamos a introducir en todos los deportistas que llevábamos. Ahora, demostrar que es la más efectiva y la más segura, eso ha sido difícil, ¿no? Bueno, me siento orgulloso tanto mis compañeros como yo del laboratorio de poder decirlo, pero no sorprendidos en ese sentido, que no lo estamos, ¿no? Hay algunas otras cosas, ya más a lo mejor con la resistencia, como por ejemplo diseñábamos también en el Laboratorio de Fisiología de Toledo experimentos muy cuidados sobre cafeína, una ayuda ergogénica que yo observaba en los ciclistas, concretamente en el equipo de pista. Pues bueno, la ayuda ergogénica pues es estaba totalmente instaurada, ¿no? Y con una autoadministración de todas esas ayudas, un cúmulo de estimulantes, de cafeínas, de pseudoefedrinas, bueno, en fin, los que estáis en esto, todas legales, porque evidentemente no se podía tolerar absolutamente nada que no lo fuese, pero sí que yo me preguntaba, digo, bueno, y estas reacciones que estoy observando con unas temperaturas que están alcanzando antes de salir a competir, terribles. Total, que diseñamos un experimento para definir cuál era la dosis de pseudoefedrina y de cafeína más ergogénica y probábamos cosas pues, con las que estábamos viendo, ¿no? 3 miligramos por kilo, 4, 5, 6, 9 miligramos por kilo. 9 miligramos por kilo, que para los que no estén un poco familiarizados, significa para una persona de unos 80 kilos estar tomando 10 cafés expresos de golpe, ¿no? O sea, para que se hagáis una idea. Bueno, pues eso lo probamos
y nos damos cuenta de que 3 miligramos por kilo de cafeína ya hace el tope de la ergogenia. Es decir, 6 miligramos por kilo y 9 miligramos por kilo lo único que produjo fueron efectos secundarios mucho más adversos. Compitieron durante la siguiente hora al mismo nivel o rindieron neuromuscularmente y en test Wingate con el mismo rendimiento, pero sin embargo... Pero así, ¿no? Nerviositos, ¿no? Claro, temblores, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, insomnio la noche siguiente, todo eso fue radicalmente más alto en los que tomaban más de 6, sobre todo 9, y que 3 miligramos por kilo ya hizo tope en el efecto ergogénico, ¿no? Algunos, ya nos damos cuenta nuestros propios deportistas que con 1,5, es decir, un café, es suficiente para hacer el tope. Otros necesitan algo más habituados a la ingesta de cafeína, pueden irse a 3 o 3,5, pero nunca esos valores que se han estado tomando que no tenían, a partir de esa evidencia, me sorprendió, si eso es lo que me veía así, me sorprendió ver que se estaban equivocando, ¿no? Hasta el punto de que se llegó a sacar como sustancia dopante, que tuvo una época que estaba considerado. Antes de estas investigaciones, de cara a Atlanta 96, se quitó ese banner, pero hubo un tiempo en el que estuvo en las sustancias dopantes y bueno, pues tuvimos casos, evidentemente eran muy sonados, pero se podían haber alcanzado esos niveles de cafeína en sangre con 4 Coca-Cola. Entonces, Atlanta con Coca-Cola allí dijo que esto no podía continuar y por eso se quitó. Sigue en seguimiento y bueno, se observa que la evidencia que pude demostrar en el año 2011 con esto de la dosis de cafeína, ellos, no sé si me leyeron o no, pero se ha visto que la ingesta de cafeína en competición ha bajado. Sí. Porque ya se dan cuenta de que se hace la máxima ergogenia con una dosis mucho más pequeña, ¿no? Entonces se evitan todos los efectos secundarios. La pseudoefedrina, que parecía la panacea, además de que es ilegal a partir de una dosis concreta, no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, bueno, pues esas fueron algunas de las sorpresas, por decirlo de alguna forma, de los experimentos. Es un poco por lo que se investiga, ¿no? Para ver qué te encuentras. Claro, sí. Aunque tienes una hipótesis de más o menos hacia dónde va a ir, pero bueno, sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención en el laboratorio cuando piensas algo y luego, aunque tengas una hipótesis, pero que luego a lo mejor se responde de forma, no sé, yo siempre... Sí. Por ejemplo, el tema de los calentamientos que alguna vez hemos comentado y tal, de los papers, te llaman la atención, ¿no? Que pensabas que no iba a ir así, pues dices, hostia, pues mira. O sea, que gente sin calentar consiga lo mismo que gente calentando, pues te llama la atención, ¿no? Esa, por ejemplo, sería una que no sería hipótesis de mía, ¿no? La mía sería justo lo contrario, que sí que, por lo tanto, pues eso sí que es un hallazgo sorpresivo, ¿sí? Pues a mí esas son un poco las cosas que me llama mucho la atención de investigar, ¿no? El poder buscar esas cosas que dices, uy, esto... Qué raro que pueda pasar, ¿no? Aún así, yo no recomendaría no calentar, ¿eh? Que quede claro que es mucho más ¿no? Que como ha salido eso, pues ya parece que no hace falta calentar. David, tu otra pregunta me encanta, o sea, séla porque... O sea, ventaja e inconveniente un poco de test de laboratorio frente a test de campo. Muchas veces la gente, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Como tú controlas las dos cosas un poco, la visión tuya de... Pues esa pregunta, Javier, madre mía, es extremadamente compleja, ¿no? Sobre todo si la queremos hablar con profundidad, si la queremos... No, sobre todo al gran público, ¿no? Que nos escucha, que muchas veces tiene ahí el lío de me hago un test de 20 minutos, o me hago una prueba de gases, o me hago ambas cosas. La respuesta sencilla, aunque sé que es la que no están esperando nuestros oyentes ahora mismo, es que depende, ¿no? Ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, dependiendo de los condicionantes de cada deportista y su técnico, pues habrá que elegir uno u otro. Y sí que diré, aunque ahora podemos profundizar hasta donde vosotros me digáis mi opinión sobre el asunto, sí que diré que si tomamos la elección de uno en concreto, debemos de sostenerlo en el tiempo, porque si no, no sirve absolutamente de nada. No podemos comparar los resultados de una prueba con otra, aunque hayamos cambiado, como decía David, solamente el calentamiento. Solamente cambiando el calentamiento, ya sea una prueba de campo, de laboratorio, incremental, escalonada, carga fija, si cambias cualquier variable, el resultado va a ser también distinto y no podrás interpretarlo como una mejora o retroceso del rendimiento, ¿no? Entonces, la gente, la clave es la protocolización, es decir, que
las mismas Si condiciones. queremos obtener un dato que sea útil, tenemos que tener un protocolo muy controlado y además que se repita en el tiempo en esas mismas condiciones. Si no, estaremos perdiendo el tiempo. Y además, no solo perdiendo, sino que entraremos en una confusión constante porque no sabremos explicar qué ha ocurrido ahí, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, los test de laboratorio son, en algún sentido, su ventaja principal es que tienen mayores niveles de reproducibilidad y de precisión, ¿no? Es decir, en el laboratorio podemos controlar mejor ciertas variables contaminantes que no se pueden controlar en un test de campo en ciclismo, como son la densidad del aire, la resistencia a la rodadura, el piso o el pavimento en el que está rodando. No podemos controlar con tanta facilidad las recuperaciones porque tenemos que ir persiguiendo si hacemos un escalonado o la tenemos que hacer bajar. La velocidad de la bajada afecta a la evaporación y a la disipación de calor, ¿no? Entonces, todo eso nos hace que la calidad de la medida se vaya reduciendo, ¿no? También es muy habitual que los instrumentos de medida que utilizamos en los test de campo no suelen tener la misma calidad que los del laboratorio. Tenemos una serie de ergometría que tiene una precisión superior y está calibrado perfectamente, mientras que si utilizamos un test de campo va a ser difícil que tengamos el dispositivo potenciómetro o el analizador de gases o el lactato de mayor calidad, ¿no? Aunque se puede hacer, pero ahí suele sumarse otra pega, ¿no? Y es la calidad de la medida. Perdona que te corte para esto, Jesús. Hablando de un potenciómetro, por ejemplo, una gente que utilice siempre el mismo, en un test de 5 minutos, ¿cuánto dirías tú que es un margen de mejora o un posible error? Un tío que da 400 vatios. Ese es exactamente a donde yo quería llegar. Ahora mismo estaba pensando, donde tenemos que saber cuál es el error del protocolo y hay que sumarle el error del dispositivo, ¿no? Porque si conocemos cómo varía un individuo con las mismas condiciones en un test y al día siguiente en estado de recuperación completa con el mismo dispositivo, y hay una variabilidad biológica. Es decir, que un individuo, yo tengo los datos de algunas pruebas y están publicadas, un individuo en un test de 20 minutos en laboratorio, habiéndose familiarizado correctamente con el test de 20 minutos, con un dispositivo de potenciómetro de alta gama, correctamente calibrado, va a variar 3,3 vatios en el 69% de las ocasiones, menos de 3,3 vatios de error estándar de la medida. Esto quiere decir que si alguien cambia en torno a 4 o 5 vatios después de 8 semanas de entrenamiento, si ha hecho el test en laboratorio en esas condiciones ambientales controladas, sin ninguna otra interferencia, en cuanto cambie 5 vatios podemos interpretarlo, 5 vatios a mejor significará que ha mejorado su rendimiento 5 vatios. Ahora bien, si esto hacemos un test de 20 minutos en subida, aunque sea la misma subida, el resto de las variables que están contaminando en ese test nos van a requerir cambiar al menos 7 o 8 vatios para que podamos asegurarnos, no con una certeza mejora, absoluta, ¿no? Para poder interpretarlo como una mejora, tendríamos que, en la mayoría de los casos, porque estos son tratamientos de datos, tendríamos que irnos a 7 o 8 vatios. Si queremos una seguridad absoluta, tenemos que evolucionar a más de 17 y 18 vatios, pero una seguridad razonable, que yo le llamo desde el punto de vista práctico, que es el error estándar de la medida, estaríamos en torno a 7 o 8 vatios en un protocolo en campo, si hablamos de ese test de 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Es un ejemplo que os pongo para que veáis que un test de laboratorio que tiene sus desventajas, evidentemente, que si queréis ahora vosotros y yo las podemos citar, pero en cierto sentido, si me preocupo de controlar las variables contaminantes, voy a poder constatar un efecto positivo o negativo del programa de entrenamiento con un cambio menor. ¿No? Eso lo hemos visto en ese test de 20 minutos. Yo tengo experiencia de investigación con ese test-retest que le llamamos, la reproducibilidad absoluta, pero también lo hemos visto en potencia aeróbica máxima y lo hemos visto a los distintos umbrales medidos por ventilatorios y por lactato. Si lo repites 2 veces en condiciones de laboratorio, das una medida muy estable, y si lo repites 2 veces en datos de campo, esa medida es algo más variable, algo, no extremadamente más variable, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el test de laboratorio? Que normalmente tiene unos requerimientos de materiales superiores.
unos requerimientos tiempo económico y de presencia de un técnico normalmente, Entonces, esas son... Y disponibilidad temporal del deportista muchas veces, capacidad de acceder a ellos o... Claro. Poder repetir eso. No hay una elección correcta, sino que en función de los condicionantes de cada uno, si yo trabajo en Sevilla y me va a venir mi ciclista a mi laboratorio en el mismo rodillo, aunque venga con su propia bicicleta y su propio potenciómetro, porque le voy a extraer las zonas de entrenamiento posteriormente para su propio potenciómetro, tenga la calibración que tenga, yo lo voy a medir en mi propio rodillo de alta gama, que ya es una inversión razonable o moderada, ¿verdad? Y yo voy a poder constatar en mi rodillo el cambio que se ha producido en su rendimiento, ¿no? Y eso no lo tengo en la calle. Puedo tener otras cosas, pero no lo puedo tener. Yo puedo analizar luego un 20 minutos que se ha hecho él en la subida, pero puede ser que un día lo hiciese a 10 grados, luego lo ha hecho en verano a 30 grados, es posible que tuviese viento en contra un día, aunque eso teóricamente lo está registrando el potenciómetro, pero tiene su efecto en la disipación de calor, va a tener su efecto en la deriva cardíaca, si ha bebido más o menos, si la botella de agua estaba igual de llena o no, todo ese tipo de variables tienen un efecto sobre la calidad de la medida y el error. Entonces, bueno, pues simplemente tenemos que elegir unos u otros, porque luego también sería infinito, ¿no? Pero habría que hablar sobre si incrementales, escalonados, en rampas, si cargas fijas, si no. Pero si únicamente hacemos alusión a si es en campo o en laboratorio, bueno, pues yo creo que si tenemos acceso a un laboratorio con una dotación razonable y el deportista va a poder visitarte periódicamente, independientemente de que luego le apliques un test incremental con gases, que va a ser muy difícil, o un test de lactato, o solamente estés midiendo potencia y pulso, en mi opinión sería razonable utilizar ese test de laboratorio. Si tienes que manejar a un grupo muy numeroso de deportistas en un día concreto y no tienes tantos recursos y lo tienes que hacer todo, lo más razonable sería hacer un test de campo, ¿no? Y cuando hagamos un test de campo, pues hay que trabajar muchas cosas para prepararlo. Hay que preparar la presión de las ruedas, hay que intentar ver la climatología para que no pueda afectar, tratar de hacerlo a una misma temperatura, jugando con las horas del día. En fin, todo eso te va a ayudar a que el cambio que tengas que ver para constatar un efecto positivo sea menor. O sea, chicos, que los que nos estáis escuchando, si dais menos de 7 vatios más en el test de 20 minutos, no flipéis, que a lo mejor ha sido el día o el potenciómetro, ¿vale? O de menos. No. De menos Sí. O de menos. Si el potenciómetro está mal calibrado, todavía el cambio, evidentemente, ya no se sabe cuál puede ser. He dado datos de lo que cambia un individuo de entre 55 y 65 mililitros por minuto, cómo cambia él mismo consigo mismo en condiciones de laboratorio cuando controlas absolutamente todo lo que se puede controlar, hasta el estado de hidratación. O sea, no subimos a un tío hasta que no da cierta hidratación a través de USG. Controlando absolutamente todo, tenemos que ver al menos un cambio de 4 vatios en laboratorio y de 7 u 8 vatios en campo, ¿no? Para que podamos... Clarísimo. Así es. Sí, clarísimo. Yo esto lo voy a llevar a la práctica ya mismo. A partir de la semana que viene, presión de las ruedas, tal. Sí, a protocolizarlo todo. Lo ves, lo de la fuerza, a mí yo estoy flipando en colores. Bueno, hace días ya que estoy flipando en colores, porque para mí es una revolución y para muchos va a ser una revolución y una grata sorpresa, ¿vale? Pero esto ya se me escapa no por nada, sino porque un tío que le van cambiando los turnos de trabajo durante la semana es muy complicado. Yo a nivel profesional, por supuesto que lo entiendo y es como debe de ser. Más que nada para que no se desanime alguno, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque alguno se va a desanimar cuando escuche estas conversaciones. Bueno, que vean aquí la serie de oportunidades que tienen con todo lo que se está viendo, que no vean las cosas de manera negativa, que lo bueno de todo esto es que vean... Nada que objetar, pues faltaría más. Pero es que hay gente que se raya mucho, porque con el torque hemos creado más dolor de cabeza. La que nos viene ahora. La que viene pronto. La que nos viene ahora, nos vamos a volver locos otra vez. La que viene pronto, que ahora se lo enseñarán nuestros compañeros Javier Sola y Raúl a nuestro invitado. Venga, porque... la última pregunta de David, que a mí me ya gusta mucho. cierro yo si queréis, que estamos mucho tiempo.
Yo, Jesús, has hablado del tema ergogénico, a lo mejor, de todo este tema de la ingesta de carbohidratos, que puede ser uno de los factores determinantes del rendimiento actual, ¿vale? Yo comparto contigo esa visión y de hecho lo estuvimos comentando hace poco, el tema pues anabólico que puede suponer la edad que tienen los deportistas que están o que exploten tan jóvenes ahora, sumado a esa nutrición. Pero yo también creo que detrás puede haber una parte de entrenamiento, es decir, creo que muchas veces a lo mejor nuestros ciclistas tardan más en explotar porque el modelo de competición que se tiene aquí es diferente a otros países, las categorías como están aquí no es igual que en otros países. Entonces, por supuesto que puede haber un efecto ergogénico, pero muchas veces los ciclistas españoles también explotan más tarde, ¿no? Entonces, aparte de esta parte de la nutrición, de lo que tú te has encontrado, porque claro, muchas veces siempre hablamos de esos parámetros máximos, ¿no? Que antes, pues yo qué sé, siempre que veíamos la fisiología era el que más tenía parecía el mejor. Y eso ya nos hemos ido dando cuenta que el que más tiene no tiene por qué ser el mejor. Entonces, teniendo en cuenta que yo creo que pues claro o es evidente que los parámetros submáximos son un poco los que más pueden determinar el rendimiento, de los que tú te has encontrado, ¿cuál dirías? Incluso puedes hablar de varios, ¿eh? O sea, yo no creo que haya uno solo. ¿Cuál dirías tú que puede ser ahora mismo el más condicionante o el que más haya que trabajar o el que más tú crees que tiene más entrenabilidad? No sé, como lo quieras decir, dentro del ciclismo. Es decir, pues yo creo que es mejor el VT1 que el VT2, que el FTP, que no sé. O sea, yo ahora mismo me encuentro en la situación de eso que tú decías de la eficiencia, ¿no? De vamos a ver cómo mejoramos esta parte dentro del estómago. ¿En qué nos centramos más? ¿En el primer umbral? Pues claro, luego las carreras se juegan en el segundo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O tú qué crees que ahora mismo, si tuviese, bueno, con la gente que tú has trabajado, con la que trabajas a día de hoy, ¿dónde está ese punto que dices, este tío es el que, o este valor es el que yo creo que va a diferenciar el grano de la paja? ¿Cómo lo podrías ver tú eso? ¿O qué consejo podrías dar? No es una pregunta fácil, ¿eh? Lo sé. No es fácil, tampoco tiene una respuesta concreta. Seré más o menos igual de ambiguo que tú has sido en la pregunta, lo seré yo en la respuesta. Pero bueno, si me preguntas por algún tipo de indicador o marcador que pueda ayudar, yo creo que habría que centrar un poco, al menos en las categorías, ¿no? Que yo, por ejemplo, he observado que las categorías inferiores dependen mucho de la posición del umbral aeróbico, de la oxidación, ¿no? No terminan carreras si están con un umbral ventilatorio 1 muy alto. Es decir, si están activando por primera vez ya fibras rápidas o con un componente anaeróbico a una carga, a una intensidad muy liviana, bueno, pues van a desgastar todo su reservorio y es que no van a ser capaces de terminar ninguna carrera de esas categorías, ¿no? Entonces, si lo tienen muy bajo, ¿no? Sí, si lo tienen muy bajo, es decir, que van a activar enseguida motorneuronas de fibras tipo 2, 2A, pues eso implica un coste energético a través del glucógeno muy alto y, bueno, o lo vinculas o lo asocias con esta estrategia que hemos dicho nutricional tan impactante o estos ciclistas no son capaces de completar, ¿no? Entonces eso requiere, en pro de la medida, de su justa medida, un entrenamiento de larga duración a baja intensidad. O sea que eso tiene que estar ahí. Yo creo que hemos vuelto a reconocer que el entrenamiento de baja intensidad de larga duración tiene que estar siempre, ¿no? Y eso no puede ser que no esté presente en las planificaciones. Y todo esto hay que decirlo con cuidado porque si no nos vemos a categorías inferiores con esas sesiones de 5 horas muy habituales. Eso no puede ser, ¿no? Pero sí que no podemos aspirar a que hoy en día termine un juvenil una carrera de Copa de España si no tiene un umbral aeróbico. Perdona, define baja intensidad porque hay algunos que se creen que baja intensidad es salir a pasear, ¿sabes? Comen pipas. Bueno, ¿Qué valor te has encontrado tú, Jesús, más o menos que puede tener un junior en primer umbral? En vatio kilo, si quieres, para que es un poco... Bueno, estamos hablando de que estos con los que trabajaba hace 3 o 4 años están en torno a los, bueno, todos pesan esos 65, 67 kilos, son los más livianos, pero están en torno a los 130, 150 y esos no son vatios suficientes para poder terminar esas carreras, ¿no? Tienen que empujar eso y eso se hace con un entrenamiento propio oxidativo. ¿Qué intensidad concreta es? Pues por debajo ligeramente y luego intercambiando con fases por encima ligeramente del umbral ventilatorio 1, ¿no? Porque yo codifico como R1, R1+, bueno, pues son
volúmenes importantes a R1 y estímulos de 50-60 minutos a R1 Plus por sesión. Eso hace que esta gente vaya cogiendo suficiente base, ¿no? Antes le llamábamos base, yo creo que ahora que sabemos lo que está detrás de esto es el hito fisiológico del umbral aeróbico, ¿no? Luego, bueno, pues ya ahí, a partir de eso, yo creo que merece más la pena hacer primero un estudio del propio corredor, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, ¿no? Y dónde lo vamos a orientar, en qué quiere rendir. Si observamos o queremos destinar a un escalador, pues evidentemente va a tener que trabajar una serie de condicionantes, el umbral anaeróbico, el máximo estado estable. Y si va a ser una persona o un ciclista que lo queremos llevar más hacia discúlpame que en español no me sale, los sprinters, bueno, pues entonces seguramente tendremos que trabajar con más prevalencia la fuerza máxima y tendremos que trabajar la potencia y la capacidad anaeróbica, ¿no? Mientras que en esos otros perfiles de corredor, el entrenamiento de capacidad y potencia anaeróbica produce una serie de efectos de interferencia muy altos y, salvo cuando ocurran en entrenamiento y competición, porque así se den, no vamos a programarlos específicamente. En otro tipo de deportistas, por ejemplo en XTO y como digo en Sprinter, es necesario seguramente, aunque insisto que depende del estudio que se haga de cada ciclista, pues será necesario programar sesiones específicas para ir apoyando ese factor limitante que bueno, seguramente le va a condicionar el resultado en competición o cuánto puede ayudar el equipo este corredor, ¿no? ¿Estás de acuerdo entonces estudiar las demandas de la competición y aplicarlas al entrenamiento, no? Después de las demandas de la competición, el perfil del corredor que tenemos e identificar sus puntos fuertes y débiles. Entonces, con toda esa información, pues tendremos que programar en mayor o menor medida, periodizar también, porque sabemos el efecto residual que tiene unas capacidades y otras, y tendrán que ir entrando a una serie de estímulos que otros corredores no va a ser necesario o no será positivo que los metamos porque genera interferencia en la recuperación, ¿no? El entrenamiento de fuerza se puede intensificar un poquito más en aquellos sprinters o bastante más en aquellos que son especialistas o en pruebas de menos de 50 minutos como el XCO. Es decir, que habrá que intensificar más una serie de zonas o de entrenamientos en función de la especialidad, pero también hay que hacer un análisis individual y para lo que queremos ese corredor. En edades tempranas no lo vamos a especializar tanto, pero sí que ya en un determinado momento pues tenemos que tomar un camino, ¿no? Y eso es... Vaya masterclass, macho. ¿Eh? Que vaya masterclass, ya está. Ya está, yo me he quedado muy bien. Se acabó, vamos, espectacular. Pues, no sé. Pues nada. Ahora ya he calentado, si queréis seguimos. No, aquí yo si queréis cuento una anécdota para cerrar y ya, si queréis, yo... Sí. Bueno, para mí yo durante todo mi periodo académico, pues siempre, o cuando he leído más, pues bueno, hemos tenido aquí a Alejandro, que pues ha sido una persona muy referente para mí. Luego he tenido a, pues yo que sé, gente como Calvez, como Ricardo Mora, que he leído mucho sobre ellos, todo el tema de ciencia. Y sí que es verdad, y Jesús, lo digo aquí abiertamente, y luego me da absolutamente igual, que de estos últimos años, una de las personas referentes que tienes siempre en investigación, y bueno, te lo dije el otro día, pues siempre había sido tú, ¿no? Cuando te mandé un par de mails, si te acuerdas, cuando empezamos a hacer las primeras publicaciones en el grupillo de investigación nuestro, que no tiene nada que ver con lo que tenéis vosotros en Murcia, ni mucho menos, tenemos algo mucho más pequeño. Y te dije, bueno, pues mira, aquí estamos empezando en Madrid con temas de ciclismo, mira a ver si esto te gusta, tal. Bueno, si alguna vez quieres que hablemos algo, además me contestó muy amablemente, pues oye, sí, muchas gracias, os tendremos ahí en cuenta. Y luego me recuerdo la segunda vez que me llamaste, que bueno, me pusiste un mail porque fue cuando sacamos lo de tiempo límite en VT2, que tenía muchas diferencias con un estudio vuestro también parecido. Y ahí pues se me vino a la cabeza el letter to editor que habías hecho hace poco con un tema de fuerza. Y dije, uy, madre mía, digo, como nos pongamos con estos temas, pero todo lo contrario. O sea, reconocer que me he encontrado con una persona súper amable, afable, con ganas de enseñar, de aprender. O sea que por mi parte, un gran conocimiento de este año y nada, que un placer. Y nada, simplemente contar esa anécdota de que me dio un poco de miedo cuando... ¿Cuánto es el tiempo? Pero yo meto miedo por la voz esta que tengo y tal, pero porque de todas formas, voy a hacer una persona,
el que te ve en persona, ¿cuánto mides tú, Jesús? Uy, 1,90 y tantos, sí. 1,90 y un tío enorme, mete miedo solo con verte, macho, ¿sabes? De todas formas, voy a hacer una reflexión por la serie de programas que estamos haciendo, muchas cosas que estamos descubriendo. Vamos, yo es que no dejo de aprender nunca. Va evolucionando todo, ¿eh? Fuerza, nutrición, trabajo, potencia. Pero hay una cosa que no ha cambiado, ¿eh? La base. La base no cambia. Es que al final todos los mejores expertos y los mayores expertos, es que he recibido muchos palos con la dichosa base, ¿sabes lo que te quiero decir? Igual que en un gimnasio le vas a decir tú a un ciclista, acostumbrado a lo que se ha estado haciendo siempre, a alguien recreativo, que con media hora lo va a solucionar y que luego encima va a poder salir en bicicleta y que va a conseguir encima unas mejoras de la leche, le va a encantar. Sí, sí. Porque es así. La verdad que la respuesta que estamos teniendo de los deportistas, no pero solo cuando ciclistas. dices a un cicloturista que tiene que estar durante un periodo, poco a poco, que en la planificación inversa eso es una invención, y bueno, no es una invención, pero me refiero que a nivel recreativo falta mucho subir ese VT1 y que tiene que hacer, eso ya no gusta tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso es una pérdida de tiempo, porque de la misma forma que parece imposible que levantar con poquito peso y la mitad de repeticiones vas a conseguir algo, porque parece una pérdida de tiempo, tal como lo cuentas. Sí. Si ir en bicicleta a rodar tranquilamente, eso también es otra pérdida de tiempo. Porque luego no eres capaz de visualizar que, joder, ese trabajo es todo lo contrario a lo que tú quieres. Ojo, lo de tranquilamente. También hay que tener una cosa en cuenta con lo de los rodajes tranquilos, que a lo mejor estamos trabajando con deportistas que tienen un umbral siempre será un rodaje tranquilo adaptado a la capacidad de cada uno. Porque esto me recuerda lo de una pupeta de pros que tiene el VT1 en 5 vatios kilo, vuela. Y claro. Es que esto es como cuando se iba al gimnasio a quemar grasas a andar a la cinta. Que no es eso. O sea, que estamos en otra historia, en otra película. Claro, es que un cicloturista, por ejemplo, un ciclista que puede tener el VT1 a lo mejor en 2,5 vatios kilo, 2,7, 3. Sí, 3 ya es mucho, Chema, para un cicloturista. Sí. No, señores, que habrá que, ¿no? Que es viernes. Sí. Vamos a dejar ya descansar a... Jesús está en su despacho todavía, ¿eh? Y está aquí en el estudio todavía. Y llevo todo aquí. O sea que... Pues nada, un placer. Un placer, de verdad, estar con vosotros. Así que cuando queráis, pues volvemos a quedar y hablamos de más cosas. Bueno, habrá segunda parte. Cuando te sacas las publicaciones te vienes otra vez y nos las cuentas. Sí, bueno, pues ya... Nosotros lo solemos colgar en el blog, que intento hacer ahí. Luego me cuesta mi tiempo porque aparte de la publicación, que ha costado evidentemente mucho, el diseño, la recogida, la publicación, el pelearte con los revisores, luego viene otra parte que intento transferirlo y divulgarlo un poquito más y lo escribo en castellano y lo solemos subir a la página del grupo. Bueno, pues el que quiera todo esto que hemos estado hablando seguramente lo puede leer ahí en un lenguaje amable y con alguna figura que le puede hacer... O sea, los descubrimientos que vaya diciendo, hacerlo en un formato vídeo amigable y pues, creo que es muy divulgativo más esa parcela que... Sí, pues nos sumaremos al concepto podcast también. Lo que pasa es que el día sigue teniendo 24 horas. Eso es cierto. Cuando evolucione eso también, entonces a lo mejor ya puedo dedicarle también más tiempo. Ponle si quieres, Gabriel, cuando los subáis o tal, poner abajo en la descripción. Lo ponemos todo en el grupo de Facebook también, ponemos todos los papers, los links, lo del máster para el año que viene, si tienes plazas para que se apunte la gente. Me hace falta varios másteres ya con... Lo estoy escuchando seguro. Bueno. Muy bien. Pues nada, oye, gracias. Se apunta al máster a la primera clase que empieza ya Jesús con las bases de la resistencia cardiorrespiratoria, que por fin el primer día, el primer día, si no han escuchado esta charla con vosotros y tal, pues les genera bastante respeto porque me ven llegar allí con esa talla y esa voz y entonces la primera hora es un poco, eso lo suelo utilizar para... y ya, para terminar, para que diga, mira, por fin os va a explicar a alguien lo que es la resistencia cardiorrespiratoria y los hitos fisiológicos y lo vais a entender. Oye, y es que de verdad que es así. Yo conseguí empezar a entenderlo después de la clase aquella. Yo me callo ya hoy. Conmigo has terminado muy bien, Raúl. Yo con eso te lo agradezco.
Perfecto, pues si queréis podemos ya dar por finalizado este episodio. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, pues nada, darte las gracias, Jesús, por haber asistido al podcast. La verdad que creo que es uno de los episodios también más completos que hemos tenido dentro de toda la serie de episodios que hemos tenido. Así nada, agradecerte tu asistencia. Recordaros también a todos aquellos que nos estéis escuchando, ya sea a través de los distintos podcasts que tenemos o a través de mi canal de YouTube, ¿vale? Que nos podéis contactar a través de nuestro maravilloso grupo de Facebook, Podcast y el Avituallamiento, también a través de nuestro correo electrónico podcastylavituallamiento@gmail.com. También tenemos disponible un canal de Telegram donde siempre que subimos cualquier episodio o algún contenido relacionado también lo solemos subir a través del canal de Telegram, que está tan de moda, así que nada, agradeceros muchísimo el apoyo que estamos recibiendo, tanto por los asistentes como también por todas aquellas personas que nos estáis viendo y escuchando, y nada, esperamos que os haya gustado este episodio y cualquier consulta está a vuestra disposición. Un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios. Hasta luego. Hasta luego.